en donde se va a discutir en un conversatorio la libertad de expresión. Y así como nos colocamos frente al mundo, lo que queremos frente a Estados Unidos y frente a cualquier país del mundo es fuerza, soberanía, pero lo que estamos entregando es debilidad. Desde la oposición lucharemos por hacer soberano a nuestro México. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio, si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado? ¿Y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? La colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa. Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases, olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia, habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones. En realidad, la resurrección de Ernesto Zedillo, ir a buscar sus nuevas vocerías, ahí tienen su relevo generacional con Ernesto Zedillo, y además evidencia que están moralmente derrotados. A ver, Ernesto Zedillo fue el presidente de Malas Matanzas, de la represión, de Aguas Blancas, de Acteal, del Charco. Ernesto Zedillo fue el que ahora dice que no le gustó la reforma judicial, pero fue el que cerró la corte un mes y de un plumazo quitó a todos los ministros, eso sí, los mandó con una jugosa pensión vitalicia a su casa para que nadie dijera nada y puso a los nuevos ministros a modo. Eso es lo que está terminando con la reforma judicial actual. Ernesto Zedillo, el que privatizó los ferrocarriles y que luego se fue a trabajar a la empresa que benefició, ¿ese es su estandarte moral? Ernesto Zedillo, el que además se asume hoy como el padre de la democracia por haber permitido que el gerente… Un momento, senadora Ramírez, ¿con qué? Senadora, como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la Ramírez tiene 2 minutos para responder, no la interrumpiré, seguirá después corriendo su tiempo. Adelante, diputada Aguilar. Muchísimas gracias, senadora. Como bien usted ha dicho, el nuevo vocero de la derecha, el relevo generacional, que es una gran analogía, es hoy de la derecha, es hoy Ernesto Zedillo, que se vuelve un poco incongruente porque, bueno, pues no solamente es el presidente de las matanzas, de la crisis económica y del relevo y del manotazo de haber quitado a la Corte de la noche a la mañana, hoy viene a dolerse de manera absurda, pero la relación que tuvo Ernesto Zedillo fue de completo entreguismo a el gobierno de los Estados Unidos, igual que el de Felipe Calderón, que como usted recordará, senadora, en el 2010 permitió la entrada de tropas norteamericanas o de elementos norteamericanos, para no ponerlo muy dramático, a nuestro país, y que no solamente encabezó el Rápido y Furioso, sino que hoy se ha demostrado en los Estados Unidos que tiene vínculos con el narco. ¿Qué opinión le merece la participación de la diputada Margarita Zavala y qué congruencia hay en la derecha para hablar
hablar de las relaciones entre México y Estados Unidos en las que solamente tuvieron subordinación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Me parece una respuesta acostumbrada al prianismo, que es el cinismo. Y justamente como usted comenta, diputada, el mandato de Ernesto Zedillo fue también el caldo de fermentación y donde se cultivó, se consolidó el amaciato entre el PAN y el PRI. Ernesto Zedillo se asume según él, como el padre de la democracia por permitir la transición de los más de 70 años del priismo al panismo. Esa permisión que hizo Zedillo, pues solo es el respeto a la soberanía popular y al voto de la gente. Pero además en esa transición quedó evidenciada un contubernio y una subordinación, porque nada dice Ernesto Zedillo sobre lo que se le está acusando, que en realidad a partir del préstamo de millones de dólares que hace el Fondo Monetario Internacional, lo que cede en cambio son dos cosas. Número uno, ¿qué quería el Fondo Monetario a cambio de hacer un préstamo de más de 50,000 millones de dólares? Pues que se abriera la industria al mercado, la industria nacional, es decir, que se remataran los bienes de la nación. Y en segundo lugar, terminó consolidando el amaciato entre el PAN y el PRI. Es ahí donde se hace el gran matrimonio tóxico que tienen el día de hoy, y fue gracias a ese préstamo millonario que pudo después entonces cederle la presidencia a Vicente Fox, el gerente de la Coca-Cola. Ya concluyó mi tiempo de la pregunta, ¿cierto? Sí, continúe. Y al día de hoy seguimos debiendo esa deuda. Se pidió un préstamo de 50,000 millones de dólares y al día de hoy ya se han pagado 100 millones. 100,000 millones, es decir, el doble de lo que nos costó la deuda, y todavía queda por pagar otros 100,000 millones de puros intereses de la deuda. Y con esto Ernesto Zedillo nos endeudó a las siguientes 3 generaciones y supuestamente se podrá pagar hasta 2070. Sí, concluye, senadora Ramírez, por favor. De eso es lo que están orgullosos la derecha. Eso es lo único que les queda. Y finalmente lo que les queda es una derrota electoral, pero sobre todo una derrota moral. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora.